Problema 4.16. Determina lo siguiente para configuración del divisor de voltaje de la figura, utilizando el método aproximado. Ok, entonces para ocupar el método aproximado debemos ocupar esta fórmula. Beta por la resistencia del emisor tiene que ser mayor que 10 veces la resistencia 2. La resistencia 2 es esta. Esa es la resistencia 1 o resistencia 2. Ok, sustituyendo tenemos que beta vale 120. La resistencia del emisor vale 1 kilo. Eso tiene que ser mayor a 10 veces la resistencia 2, que sería 8.2 kilos. 120 kilos es mayor que 82 kilos. Entonces se cumple esto. Entonces podemos proseguir con el método de análisis aproximado. Ahora, a cumplir esto, podemos ocupar esa fórmula, ¿ok? Si no se cumple esto, no podemos ocupar esto. En este caso se cumplió, entonces ocupamos la fórmula. El voltaje de la base sería igual a la resistencia 2 por el voltaje de la fuente sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Ok, aquí estamos sustituyendo 8.2 kilos, que sería esta, por nuestra fuente, 18, sobre la suma de las resistencias, nos da un voltaje de 3.13 volts, ok. Entonces ya tenemos el voltaje que siente de este punto a este punto. Aquí tenemos más menos el voltaje base emisor. Siempre va a valer 0.7 volts, tened en cuenta. El voltaje que se siente de este punto a este punto va a valer 0.7 volts, ok. Este es el voltaje emisor de ese punto a este punto. Ok, entonces para sacar el voltaje del emisor, de este punto a tierra, ok. Entonces puedo recorrerlo de esa manera, pero no tenemos la corriente que pasa aquí, entonces no podemos calcular el voltaje. Entonces podemos recorrer de esa manera acá y llegamos a tierra. Entonces pasamos aquí primero por negativo, sería menos 0.7 volts. Sigo recorriendo, aquí sabemos que nuestro voltaje de la base a tierra vale 3.3. Entonces de este punto a este punto vale 3.3. Más 3.13, perdón, volts. Por lo tanto, voltaje del emisor va a ser igual a 2.43 volts. Ok, ya tenemos nuestro voltaje del emisor. Tenemos voltaje de la base del emisor. Entonces, ¿qué podemos calcular aquí? Ya tenemos el voltaje del emisor. Entonces, podemos calcular la corriente del emisor. Ok, corriente del emisor va a ser igual al voltaje del emisor, que vale 2.43 sobre la resistencia, que es de 1 kilo. 1 kilo. Por lo tanto, la corriente del emisor vale 2.43 miliamperes. Ok. Bueno, ya tenemos el inciso D, que sería esto. Voltaje del emisor. Aquí vamos a ponerlo. Inciso D. ¿Qué más nos pide? Voltaje. Las corrientes. Voltaje base, que aquí lo tenemos. Es el inciso A. Ok, ya tenemos dos. Nos falta la corriente de la base. Corriente capacitor. No, del colector. Ok, 2.43 entre 1 kilo. Ese es el voltaje que siente aquí. Sería 2.43 volts. Tenemos valor de resistencia. Entonces ya podemos sacar nuestra corriente. Ok, ya tenemos la corriente. Puedo sacar así la corriente del colector. Ten en cuenta que la corriente del colector es aproximadamente a la corriente del emisor. Entonces, como ya tenemos la corriente del emisor, es la misma que la corriente del colector. Entonces ya tenemos la corriente del inciso A, que va a ser el mismo que la corriente del emisor, que será 2.43. Por lo tanto, y el colector igual a 2.43 miliamperes. Es el inciso A. Ahora, ¿qué podemos calcular? Vamos con nuestro inciso B. Nos está pidiendo, inciso B, voltaje, colector, emisor. ¿Cuál es eso? Es de este punto a este punto. De ese punto a este punto. Voltaje, colector, emisor, ¿ok? Aquí está. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues podemos hacer una... Entonces, todos recorrer de este punto a este punto, ¿ok? Podemos recorrer de acá y llegamos acá, pero no tenemos el voltaje. Otra opción. Recorremos
esto, pasamos por el voltaje de esta resistencia, recorremos, pasamos por el voltaje de esta resistencia, pasamos acá, pasamos por el voltaje de esto y llegamos aquí. O la otra opción, pasamos por esa resistencia, pasamos por esta otra resistencia, pasamos por el voltaje de esta resistencia, llegamos a tierra, salimos, pasamos por ese voltaje y llegamos a este punto. Y la última opción que sería, de ese punto pasamos por este voltaje, pasamos por nuestra fuente, llegamos a tierra, pasamos por la resistencia y llegamos a este punto. Esa sería la más fácil porque ya tenemos aquí el valor de la corriente, ya tenemos el valor del voltaje. Ya tenemos aquí la corriente, entonces podemos calcular el voltaje del que se siente en esa resistencia, ¿ok? Vamos a calcular el voltaje que se siente en esa resistencia. Ok, entonces, ¿cómo lo calculamos? Voltaje colector emisor va a ser igual de este punto de tierra. Aquí ya tenemos nuestra dirección de esta corriente, va a ser más, menos. Entonces pasamos primero por menos. Ok, tenemos el valor de nuestra corriente, 3.3 kilos por nuestro voltaje. ¿Qué voltaje sentimos aquí? No, perdón, por la corriente. Como dijimos que la corriente del emisor va a ser igual que aproximadamente la corriente del colector, entonces va a ser 2.43 miliamperes. Pasamos por menos, por eso el negativo aquí. Pasamos, aquí pasamos 18, aquí sería más 18, entonces suma más 18. Llegamos a este punto. Pasamos aquí, aquí. Nuestra corriente viene de esta manera. Nuestra corriente viene de un voltaje mayor o uno menor. Como aquí tenemos esta tierra, entonces viene así nuestro voltaje, nuestra corriente. Entonces aquí se polariza así la resistencia, más, menos. Entonces recorremos y pasamos primero por menos, entonces resta. Menos el voltaje que se siente en esa resistencia. ¿Cuál es el voltaje que se siente aquí? Aquí lo habíamos calculado, voltaje del emisor, que vale 2.43. Voltaje colector emisor vale igual a 7.55 volts, ¿ok? Ese va a ser nuestro voltaje que se siente en esa parte. Recorrimos de este punto a este punto. Ok, entonces tenemos ese inciso. Ahora vamos con el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? La corriente que pasa en la base, ¿ok? Ya tenemos nuestra corriente que pasa en el colector y tenemos nuestro valor de beta, entonces podemos ocupar la siguiente fórmula. Y de la base va a ser I de colector sobre beta. ¿Cuánto pasa en el colector? Sería que 2.43 sobre nuestro valor de beta que sale 120. Ok, entonces ya tenemos el inciso C. Ya tenemos el inciso, a ver, ¿dónde está el A? Tenemos el A, B, C, el D y el E. Ok, ya tenemos todos los incisos. Entonces con eso ya tenemos resuelto el problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 4.17. Repite el problema 16 utilizando el método exacto, Thevenin. Ok, el problema 4.16 lo hicimos por el método de análisis aproximado. Ahora nos está pidiendo con análisis exacto. Ok, o aquí dice Thevenin. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos con este problema? Entonces, hay que sacar la resistencia Thevenin de estas dos resistencias. Sería como estas están, estas dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como están esas dos resistencias en paralelo, podemos hacerlo directamente. 39 kilos por 8.2 kilos sobre la suma. 39 kilos más 8.2 kilos. Ok, entonces resolviendo esto tenemos que una resistencia de 6.78 kilo ohms. Ok, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar nuestra fuente de Thevenin.
Ok, con la siguiente fórmula. Ok, para sacar eso, entonces la siguiente fórmula, que sería resistencia 2 por nuestra fuente sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1, todo eso multiplicado por la resistencia del emisor. Ok, ¿cuál es la resistencia 1 y la resistencia 2? Esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Ok, entonces aquí en resistencia 2 vamos a ocupar la de 8.2 kilos. Ok, entonces sustituyendo todo esto tenemos que 8.2 kilos por nuestra fuente, que son 18, sobre la resistencia de Thevenin, que sería 6.78 kilos, más la suma beta. Ese problema ya nos estaba dando beta con un valor de 120. Beta es igual a 120. 120 más 1 tenemos 121. Todo esto multiplicado por la resistencia del emisor, que vale 1 kilo. Entonces la fuente, resolviendo eso, tenemos que... Pero me confundí. Aquí solamente es la suma de las dos resistencias. R1 más R2. R1 más R2. ¿Ok? ¿Cuánto vale R1? 39 kilos más 8.2 kilos. ¿Ok? Entonces resolviendo eso, tenemos un valor de 3.13 volts. ¿Ok? Es nuestra fuente de Thevenin. Ahora con esto ya podemos resolver nuestro problema. Tenemos la siguiente fórmula. Para conocer la corriente de la base IB, tendremos que la corriente de la base IB va a ser igual a nuestra fuente de Thevenin menos voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más la suma, lo que había puesto arriba, beta más 1 por la resistencia del emisor, que sería 1 kilo. Resistencia emisor. Ok, entonces tenemos esta fórmula. Voltaje base emisor. Ok, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? Aquí tenemos nuestra base, aquí tenemos nuestro emisor. Aquí se parece más, aquí menos. Voltaje base emisor. Ten en cuenta que siempre el voltaje base emisor va a valer 0.7 volts. Siempre, ¿eh? El voltaje de este punto vale 0.7 volts. Ok, entonces, ¿cuánto vale esto? Dijimos que vale 3.13 menos 0.7 sobre la resistencia de Thevenin, que vale 6.78 más la suma. ¿Cuánto vale beta? 120 más 1, 121 por la resistencia del emisor, que vale 1 kilo. Entonces, si resolvemos eso, nos va a dar una corriente de 19.02 microamperes. Ok, ya tenemos una corriente de la base. Ok, ¿qué nos pide el inciso A? La corriente del colector. Ok, ya tenemos la corriente de la base y tenemos beta. Podemos ocupar la siguiente fórmula. ¿Cuál fórmula ocupamos? La corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base. Ok, es la fórmula. Entonces tenemos que beta vale 120 por la corriente de la base, 19.02. Eso nos va a dar un valor de igual a 2.28 miliamperes. Ok, entonces, ahora, ¿qué otro necesitamos? Inciso B, ¿qué nos pedía? Inciso B nos pedía voltaje, colector, emisor. Ok, del colector al emisor.
es esto. Voltaje, colector, emisor, más, menos. Ok, como el problema anterior, ese ya lo resolvimos. Es de este punto a este punto, ok. Que hay que repasar. Entonces podemos pasar aquí directamente, pero no tenemos el voltaje. Pasar por esa resistencia, pasar por esa resistencia, pasar por ese voltaje y llegar a este punto. O pasar por esa resistencia, pasar por esta, llegar a tierra, salir, pasar por esa resistencia y llegar acá. Al darnos cuenta, necesitamos la corriente que pasa acá. Entonces sería más trabajo. La más fácil sería pasar por esa resistencia, pasar por nuestra fuente de voltaje, pasar por esa resistencia y llegar aquí. Ok. En este caso, vamos a hacerlo así. Nuestra corriente viene así, entonces aquí se polariza más, menos. Aquí igual, nuestra corriente viene así. De un voltaje mayor a un voltaje menor. Tenemos tierra aquí, entonces nuestro voltaje aquí es mayor, pasa así, más, menos. Ok, entonces ya está polarizado. Paso primero por menos. Ten en cuenta que la corriente colector es aproximadamente la corriente del emisor. Ok, entonces ya tenemos la corriente colector, entonces ya tenemos la corriente del emisor. ¿Cómo hacemos? Voltaje CE va a ser igual a. ¿Qué pasamos aquí primero? Negativo. Menos que nuestra corriente que pasa aquí, que sería IC. ¿Cuánto vale IC? 2.28 mil. Por el valor de la resistencia, 3.3 kilos. Pasamos por nuestra fuente, más 18. Aquí tenemos más 18. Salimos a tierra y aquí pasamos por negativo 3. Menos, que será la misma corriente, ya que es aproximado 2.28 mili por 1 kilo, que es el valor de la corriente. Voltaje C va a ser igual a, resolviendo esto, entonces voltaje C igual a 8.2 volts. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos con el inciso C. El inciso que nos está pidiendo. El inciso C nos pide la corriente de la base, que la acabamos de calcular aquí, que vale 19.02 microamperes. Ok, ya tenemos eso. Vamos con el inciso D. Inciso D que nos está pidiendo voltaje del emisor, de ese punto a tierra. Ya dijimos que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del emisor. Entonces ya tenemos la corriente del emisor. Tenemos aquí la resistencia. Entonces podemos sacar directamente esto. Voltaje del emisor va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia, que sería 2.28 miliamperes por nuestra resistencia de 1 kilo. Entonces voltaje emisor es igual a 2.28 volts. Ok, ya tenemos el inciso D. Ahora vamos con el inciso E. ¿Qué nos pide el inciso E? Voltaje de la base, de este punto a tierra. Ok, entonces ¿cómo calculamos eso? Pues ya tenemos este voltaje, tenemos este voltaje, entonces desde ese punto a tierra. Entonces como eso va a ser igual a, si recorremos este punto aquí, podemos recorrer de acá y llegamos acá. Acá pasamos por nuestra fuente y llegamos a tierra. Pasamos por esta resistencia, recorremos por esta otra, pasamos por este voltaje, pasamos por esta resistencia y llegamos a tierra. Pero la más sencilla es de acá, acá, pasando esto. Entonces pasamos aquí, pasamos primero por más. 0.7 volts dijimos. Seguimos recorriendo, otra vez pasamos por más. Más el voltaje que siente en el emisor. ¿Cuánto dijimos que siente? 2.28. Entonces sumando 2.28 más 0.7, tenemos que es un voltaje de 2.98 volts. Ok, entonces con esto ya tenemos todos los resultados. Si nos fijamos con los resultados del problema 4.17, son muy similares. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Tenemos, en el problema anterior se ocupaba una fórmula, que aquí la tengo. Esta fórmula. Si se cumple esta fórmula, se puede aplicar esta fórmula de análisis aproximado. Si no se cumple, no. Ok, en este caso, los resultados de este problema con el anterior son muy similares porque se cumple la fórmula. Si no se cumple la fórmula, los datos van
van errando más. Entonces, si esto se cumple a mayor medida, esto es mucho mayor que esto, los datos del análisis exacto y aproximado van a ser muy semejantes, ¿ok? Entre más alejado sea esto, los datos de los dos tipos va a ser alejados. Si esto es mucho mayor que esto, los datos así aproximados de análisis aproximado y análisis exacto van a ser casi idénticos los resultados. ¿Ok? Entonces de esto depende mucho. Si no se cumple esto, los datos varían mucho, tienen mucho error. ¿Ok? Tener eso en cuenta. Ahora tenemos resuelto el problema.